wisdom brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Buenos días, buenas tardes y especialmente buenas noches a nosotros y nosotras que estamos hoy aquí grabando, como siempre, los jueves a las 9 de la noche. Nuestro podcast de cada día. Hoy, como se habrán dado cuenta, no contamos con nuestra rara avis, con Daniel Prieto, presentador, editor y hombre orquesta de Palique Divulgativo. Así que, en su defecto, me tienen a mí. Pero, afortunadamente, contamos con gente que sí que sabe comunicar, que sabe hablar de cosas con una maestría y una soltura maravillosa. A mi derecha tenemos al mejor biólogo de este podcast, Rafael Suárez, nuestro profesor de confianza. ¿Qué tal, Rafa? Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, aclarar que el puesto de mejor biólogo del programa pues, está compartido, evidentemente, como no puede ser de otra manera, con el presentador que tenemos hoy, que es absolutamente maravilloso. Y nada, la verdad que con muchas ganas de Paliquito, después de mis últimas ausencias, sobre todo la de ayer, que ya comentaremos, pero con muchas ganas, la verdad. Por supuesto que sí, vamos a hablar de eso y de mucho más. Y por otro lado, por supuesto, a mi izquierda, con 84 kilos de peso, el azote de todos los proyectos sin licencias ambientales en Tenerife, Adrián Flores, nuestro pajarero, ornitólogo, hombre volador de confianza. ¿Qué tal, Adri? Bien, ahora mismo asustado porque acabas de clavar el peso y no sé cómo habrás tenido esa información, pero acaba de ser un poco raro, ¿eh? Pero nada, aquí con ganas de Poliquito, que además hoy está súper interesante. Es que, mira, tengo que decirlo. Hoy el que se encuentra a los mandos de esta amalgama de situaciones, circunstancias, podcast y palabrejas no podría ser otro que Víctor, su capitán Vejeque, aunque es un poco de flipado llamarme capitán Vejeque a mí mismo, pero bueno, esa es otra historia. Pero no se preocupen por la comunicación o por las riendas de este programa, porque hoy tenemos a una invitada de excepción, una invitada que, puestos a hablar de comunicación científica, no se nos ocurre prácticamente nadie mejor para ello. Se trata de Alejandra Rueda, y corrígeme si me equivoco, por favor, Alejandra, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Comunicación de las Organizaciones en la misma universidad, y ya después se dio el salto a las islas para ser periodista en la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC, y a partir de 2020, además, en el proyecto Interreg Labs o E-Labs de Energy Efficiency Laboratories, por favor, no me juzguen, ¿vale? Para la monitorización de la contaminación lumínica en la Macaronesia. ¿Qué tal, Alejandra? Muy bien, no te corrijo nada porque ha sido todo perfecto. Vale, genial, menos mal, no te voy a mentir. Todo esto ha sido posible únicamente gracias a Daniel Prieto, que nos ha dejado la chuleta hecha, un genio, un capo, un figura. Es que no sé qué podríamos hacer sin él. Y, puesto que ya nos hemos presentado todas y todos, empezamos con la entrevista. So fast, now we can take it slower. Love takes some time, takes a little time, so take a little time. As it ages like wine. How does it keep getting better? Pues bueno, Alejandra, la primera pregunta que hacemos a todas las personas que pasan por este podcast por primera vez es una pregunta para irte conociendo, ver un poco de qué palo va. Y es preguntarte, ¿por qué te decides en un primer momento a estudiar periodismo? Bueno, pues, a ver, yo he hecho los deberes, he estado escuchándoos. Y me ha sorprendido mucho que nadie dice, yo entré aquí de rebote. Yo entré en periodismo porque, bueno, pues por lo que todos empezamos en la carrera, ¿no? Porque quería cambiar el mundo. Porque cuando tienes 18 años, lo que quieres aspiras a lo más. Pero no fue mi primera opción. Cuando terminé bachillerato, empecé arquitectura técnica.
Y claro, 2008 no fue un buen año para las carreras relacionadas con la construcción. Fue el año que empezó a comenzar la crisis. Y ese año también todos los periódicos estaban llenos de noticias acerca de, pues eso, relacionadas con la construcción, con pues eso, pérdidas, bancos, todo relacionado con el mundo económico. Y un día, leyendo el periódico, encontré una noticia sobre que habían sido como 100 personas que habían sido asesinadas en Kenia, y pensé, Dios, la cantidad de personas que están muriendo en el mundo, y son noticias que se están viendo totalmente eclipsadas por algo que son problemas del primer mundo, literalmente. Entonces, a mí sí me había gustado el periodismo. En realidad lo habría estudiado como primera opción si no hubiese sido porque mi familia pues quería que estudiase otra cosa. Y dejé la carrera de arquitectura técnica y comencé periodismo al año siguiente. Sí, la verdad, yo siempre tengo la pregunta, más bien la inquietud de la gente con la que hablamos, de si ese camino que siguió, porque hay un poco de todo, quienes entran por rebote, quienes entran después de largo tiempo dando un poquito de tumbos, entre comillas, o quienes entran, vamos a decirlo así, ya teniéndolo claro desde el principio. Entonces, la verdad que me acuerdo de la situación del tema de la construcción. Me imagino que leyendo todas esas noticias tuvo que ser un poquito de, bueno, pues yo creo que esto no, ya está clarísimamente, no sé si hay señales en el universo, pero me están mandando que esto no está para mí. Y nada, la verdad que me alegro de que al final entraras en aquello que realmente te gustaba. Y también quería preguntar un poquito, ya hablaremos después un poquito de dónde ha acabado tu trayectoria. ¿Qué tipo de periodismo, o sea, tenías predilección por algún tipo de periodismo en concreto o simplemente te gustaba el periodismo en general y luego dentro de la carrera te fuiste orientando hacia algo más científico, por así decirlo? A ver, no, o sea, yo obviamente cuando entré en la carrera, obviamente a lo mejor no es la palabra, yo quería ser reportera de guerra, porque claro, de hecho, pues es para lo que entras, ¿no? En plan, no lo sé, bajo mi punto de vista, en ese momento me parecía increíble que cualquier persona pudiese tolerar que hubiese, como ahora mismo, un genocidio en Gaza, y si lo supiese, no haría nada para cambiarlo. Entonces, claro, yo lo que quería era contarlo, simplemente eso, para poder, como os digo, cambiar el mundo. Si es que es una idea muy romántica que tienes cuando pues eso, cuando empiezas en la universidad. Pero luego en la carrera, pues... en primer lugar, conocí a uno de mis ídolos y ahí fue ya cuando me di cuenta de que yo no quería ser así. Y luego, o sea, empiezas a escuchar testimonios de personas que se dedican a esto, de que son reporteros de guerra, y ves que, pues, que igual hay otras opciones que para tu familia son menos dolorosas, que también están muy bien y que también merece la pena contar. Entonces, en la carrera me especialicé en información económica, que en esa época pues también estaba muy en boga, y también comunicación política, que me llamaba mucho la atención. Y el máster de especialidad también fue comunicación política y organizaciones culturales. Sin embargo, ahora en la actualidad, ya yendo un poquito más a donde estás ahora, te dedicas a comunicación de organizaciones, ¿no? A llevar el tema de comunicación para distintos organismos, ¿no? ¿Cómo fue un poco ese cambio o cómo empezaste a entrar en ese mundillo? Vale. No sé vuestras carreras, pero en la mía salimos muchísimas personas cada año de cada promoción. Muchísimos periodistas hay. Muchísimos. O sea, es que puedo decir muchísimos toda la noche y me quedaré corta. Entonces, muchas veces los medios una salida en un medio de comunicación no es una opción de realista, porque al final los medios de comunicación son empresas, entonces es mucho más rentable tener un becario y no obtener personas contratadas fijas. Sin embargo, cada día había más empresas, hay más empresas que dedican una parte de sus recursos a comunicar lo que hacen. Al final, todo el mundo tiene que tener presencia en Internet, presencia en redes sociales, y necesita una persona experta en comunicación que haga eso. Entonces, el máster fue en comunicación de las organizaciones, destinado precisamente a eso, a trabajar en un gabinete de comunicación. Lo que no esperaba, bajo ningún concepto, era terminar en un centro de investigación, como el Instituto de Astrofísica de Canarias, con una trayectoria extensísima en comunicación, y aprender tanto como he aprendido aquí. Es un salto
Cuantitativo, imagino, porque conozco a muchas personas que se dedican al periodismo de distintas ramas y demás, y al final acabar trabajando en una entidad tan potente, imagino que también de entrada pudo ser un poco impactante, ¿no? Un poco chocante. Al final estabas apuntando como hacia otros rincones del mundo y acabaste mirando hacia las estrellas. O sea que al final te pasaste con el salto. ¿Qué tal es trabajar para el IAC? Pues es muy bonito. La verdad es que los 2 primeros años que trabajé en la unidad de comunicación como periodista, era, o sea, para un periodista es el mejor trabajo del mundo, porque solamente te dedicas a dar buenas noticias. Siempre se descubre, no sé qué, investigadores logran el mapa más profundo y grande de galaxias. Siempre son noticias, las noticias que te gusta dar, ¿no? Nunca tienes que hablar sobre desahucios, nunca tienes que hablar de muertos. Entonces, y además aprendes todos los días, cada día una cosa nueva, porque al final vas tocando como todas las ramas, las distintas áreas que se estudian en el instituto. Entonces, muy guay, la verdad. Y claro, o sea, a medida que avanza el tiempo, la capacidad de sorpresa es inferior, pero también nos aprendemos cada día una cosa nueva, entonces es bastante guay. Pero claro, todo tiene una pega. Lo malo es que los contratos que van saliendo son bastante inestables, entonces nunca tiene, bueno, a la larga, si perseveras, quizás sí consigues la estabilización, pero si no, sabes que siempre va a ser por un tiempo determinado. Claro, entiendo, perdón por meterme de nuevo, que es un tema también que me fascina. Entiendo que es un mundo bastante inestable, porque al final la comunicación es compleja. Entiendo que hay muchas formas de hacerla. Lo que comentabas también, el tema de los becarios, de gente que entra, gente que a lo mejor se dedica a la ciencia y que no entiende todas las complejidades que requiere trabajar desde la perspectiva de la comunicación, o que más o menos piensa que lo entiende, pero al final después conlleva un trabajo. Y realmente mi pregunta iba por otro lado, porque estaba sintiendo una sana envidia de esta parte como más alegre que comentabas de las noticias. Al final, tanto Adri como Rafa como yo nos hemos especializado en biodiversidad, y tristemente muchas de las noticias que salen suele ser otra especie en peligro de extinción o un nuevo vertido o un macrotel y demás. Pero yo creo que el puesto en el que estás, además, es especialmente difícil porque, digamos que en nuestro caso, aunque se requiere un alto grado de especialización, más o menos un periodista se puede informar sobre por qué está teniendo una especie y demás, y sacar como unas ideas generales que puede plasmar bastante bien para que la gente lo entienda y transformar los datos técnicos en datos más reales. Pero, ¿cómo es transformar toda esa comunicación científica de un instituto de primer nivel en un lenguaje que la gente de la calle pueda entender? Claro, yo lo que digo es que nosotros lo que hacemos es traducir al lenguaje humano el lenguaje de los científicos. Y creo que está muy bien precisamente eso, que entren pues, personas nuevas, porque cuando llevas muchos años tienes el cerebro un poco viciado. Ya hay conceptos que te parecen normales. Yo os hablo de una galaxia activa, entonces sé perfectamente lo que es. Igual hay una persona que acaba de entrar en prácticas y me dice, perdona. Entonces, bueno, eso por un lado. O sea, pienso eso, que esta labor de traducción es necesaria. Pero también, perdón, es que estaba pensando dos cosas a la vez y me he liado. Es el efecto de Víctor, que hablo de 24 cosas y pregunto otro que no tiene nada que ver. O sea, Tranquilo. Esto después hace Dani. Vale. Que bueno, lo que comentaba, que eso, o sea, al final lo que nosotros hacemos es básicamente eso, traducir al lenguaje humano el lenguaje de los artículos científicos, de las noticias científicas. Y en cierto modo está bien que sea una persona que es totalmente ajena a este mundo quien tenga que hacer esa traducción, porque tú tienes muchas preguntas que tienes que trasladar una respuesta al público, una respuesta que sea comprensible. Pero, a ver, nosotros hablamos sobre astrofísica, pero si me tocas hablar sobre fútbol, también tendrías más preguntas, porque hay un montón de conceptos que no entiendo. Entonces, cuando enfocas una nota de prensa, cuando enfocas un post en redes sociales o en el blog, lo tienes que enfocar de la misma manera, o sea, tratando de traer al lenguaje de la calle el descubrimiento científico del que estamos hablando en ese momento.
¿Cómo lo hacemos? Pues como lo enfocarías como si tuvieses que hablar del corazón o de lo que fuese. Tú te sientas en la cafetería con la persona con la que quiere publicar ese artículo y le dices, cuéntame tu investigación. Y con todas las preguntas que te van surgiendo, las vas haciendo hasta que el texto resultante sea algo en lo que ambos estéis de acuerdo, que tú lo estés entendiendo y que esa persona piensa que es lo suficientemente riguroso como para que sea publicado. Esa persona también tiene que entender que el público al que va dirigido no son otros investigadores como él, sino que son personas mayores o gente que no tiene absolutamente nada que ver con la astrofísica, que simplemente le interesa pues porque es importante su descubrimiento, qué significa para su campo de investigación y bueno, o sea, cuáles serán los siguientes pasos a seguir. Tiene que estar preocupado, cuáles son las imágenes bonitas que ha sacado, que es otra cosa muy atractiva que de la astrofísica, fotografías preciosas. Y nada, pues en eso básicamente consiste nuestro trabajo. Sí, yo quería comentar que una de las cosas más bonitas, también más duras, depende de en qué o al menos desde mi punto de vista, depende de en qué rama del periodismo se trabaje, es esa forma de empaparse del contexto en el que uno está y de no parar de aprender cosas nuevas. En tu caso, tú dices, como comentaste antes, que todos son buenas noticias, descubrimientos, hallazgos, y la verdad es que me parece súper bonito todo lo que debes haber aprendido a lo largo de este tiempo, y aparte de esa dificultad, como comentabas, de encontrar ese equilibrio entre la rigurosidad y la accesibilidad para el público que va a consumir esa información, que puede ser muy variado también. Yeah. Sí, la verdad es que, no sé, a mí eso como trabajo, ya te digo, me llena mucho por eso, o sea, por la posibilidad de aprender. También porque a mí me gusta mucho aprender todos los días, entonces ir con esa motivación a la oficina pensando, bueno, pues hoy me toca escribir sobre otra cosa, a ver qué aprendemos hoy, pues la verdad, no sé, ayuda. Te voy a hacer una pregunta, lo siento, Adri, perdón, es que se me atragantan las cosas y si no las digo exploto. Es una pregunta un poco desagradable y no lo digo, no desagradable hacia ti, por supuesto, sino en general hacia el trabajo, porque al final el trabajo es muy guay, muy guay. El trabajo es necesario y nos puede gustar más o menos, pero no deja de ser trabajo. Yo tuve un pequeño idilio en su momento con una agencia de comunicación científica y básicamente a lo que me dedicaba todos los días era a generar copies de noticias de biología sintética y biomedicina a niveles a los que evidentemente yo no tenía una formación previa y al final acababa con la cabeza saturada, llena de conceptos súper complejos y súper avanzados para generar un texto que encima a lo mejor difiere de lo que yo entendía por comunicación, que hoy entiendo que sería más bien la divulgación, que se diferencia, que tiene como ese tinte un poco más subjetivo, más personal, puede ser un poco más bobito en comparación con la comunicación, que es algo como más serio, más cuadrado, tiene un lenguaje, tiene unos copies determinados. ¿No te resulta a veces como pesado decir, joder, estoy haciendo este esfuerzo inmenso para sintetizar esta información y encima la voy a convertir en una noticia lo más aséptica posible? Es que al final el formato de la nota, o sea, los textos periodísticos cada uno tiene un formato y el formato de la nota de prensa quizás sea más sencillo porque es, entre comillas, el que tiene que ser más precisamente eso, o sea, el más aséptico posible. No tengo que dar mi opinión, no me voy a mojar absolutamente para nada. Van a ser datos y después el medio de comunicación que lo coja ya va a poder adaptarlo y meterle poesía. O bueno, o sea, o simplemente adaptarlo o a sus necesidades y también a poder acortarlo. Entonces, el objetivo del trabajo es que salga lo más limpio para que otra persona pueda trabajar con él. No sé, simplemente, o sea, como conozco los distintos textos periodísticos, pues este es simplemente uno de ellos. También es verdad que parece como que el trabajo se reduce a simplemente eso, sacar notas de prensa, pero no, o sea, el trabajo en una unidad de comunicación también implica eso, gestionar entrevistas, acompañar a los medios de comunicación en los laboratorios. Otro trabajo que no se materializa en la página web, pero que también sirve eso para ayudar a los compañeros, colegas periodistas, para que ellos consigan realizar eso, su trabajo también de la forma más eficiente posible. Yo hay una cosa que es una percepción personal, ¿vale? Pero que el otro día lo comentaba en un evento y lo comentaba, creo que ayer lo hablaba con Víctor también. El hecho de que la divulgación un poco y la comunicación científica, ya lo hemos comentado un poco, pero como que ha cambiado
digamos, antes era como las instituciones científicas y los científicos en sí, era como, este es mi trabajo y tienes que venir a leerlo si te interesa, o sea, tienes que mostrar tu interés. Y ha cambiado un poco y ahora de hecho, la mayoría de proyectos ahora tienen un apartado de comunicación, se ha dado la vuelta, ¿no? Y está como, ahora somos nosotros, los científicos, las instituciones, quienes quieren llegar a la gente, no la gente acceder a la información en sí, que también, sino ahora voy a ser yo el que te atraigo a que te informes de lo que estamos haciendo y todo esto. Y creo que además organizaciones como el IAC, como el IBNA también, están haciendo una labor increíble, haciendo, por ejemplo, eventos, participando de hecho, por ejemplo, en la Macaronite siempre hay un puestito del IAC, que a mí me parece una locura, que hacen de todo ahí. O sea, los 2 años que estuve, esa gente no para. Y claro, ese tipo de eventos, charlas, excursiones, ¿cómo se va? O sea, ¿a qué se enfoca? ¿Qué se suele hacer en eso al final? O sea, ¿cómo se intenta captar a la gente? Bien. A ver, en primer lugar, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, el IAC, todo el dinero que recibe es público. La gente tiene que saber qué se hace con ese dinero. Entonces, una forma de hacérselo llegar es precisamente a través de la comunicación. Que sepan en qué se está invirtiendo, pues el dinero que va para los observatorios, el dinero que va para los investigadores que están trabajando en estudiar el cosmos. Y luego yo pienso que también al final la divulgación de la ciencia, crear más conciencia crítica, más personas que sepan de lo que están hablando, que no tengan que creer en nada, simplemente personas que sepan, que pueden comprobar, que pueden verificar, que pueden replicar lo que realizan los científicos ellos mismos. No sé si igual me estoy explicando fatal. Lo que quiero decir es... Sí. O sea, por entenderlo yo, que soy un poquito tronco, al final lo que quieres hacer es que la gente encuentre en ustedes un punto donde digan, vale, lo que me está diciendo esta gente, entiendo que son como más o menos cómo se está construyendo ahora mismo la realidad científica, pero me están ofreciendo las herramientas para yo poder informarme y poder desmentir bulos o interpretar bien la información o incluso ser crítico con la información que me llega sin terminar por ser un magufo diciendo, no, todo es mentira, la investigación espacial no existe. Por eso. Y por otro lado también formar y acercar esta información a los adultos del futuro. A través de eso, de ferias, a través de charlas en centros educativos, que el alumnado también tenga a su disposición todos estos recursos y que sepan que ellos pueden estudiar astrofísica, que es una salida profesional que tienen ahí, y más en las islas con el sector privilegiado que hay. Sí, la verdad que me parece súper importante. Y en relación con lo que comentabas antes, de que, simplemente la redacción de notas de prensa es solo una parte del iceberg de todo lo que haces. ¿Cómo es el día a día de una comunicadora de organizaciones y más concretamente el día a día en el IAC? A ver, aquí hay un pequeño truco. Yo no estoy sola en la unidad de comunicación y cultura científica. En la unidad de comunicación y cultura científica trabajan muchas personas. Trabajan astrofísicas divulgadoras y un astrofísico divulgador que se encargan precisamente de preparar materiales educativos para centros educativos, para formación de profesorado, que después va a trasladar los conocimientos al alumnado. También trabajan periodistas, que somos quienes nos encargamos de esa redacción de notas de prensa, esa atención a medios de comunicación, cuando vienen a grabar, cuando quieren concertar una entrevista con un investigador o hacer un reportaje más complejo. También eso de gestionar grabaciones en los observatorios de Canarias. Vienen medios de comunicación de todo el mundo a grabar en las instalaciones tanto del Roque, de los muchachos en La Palma, como del TEI de aquí en Tenerife. Siempre, es variadito. Cada día es una aventura nueva. Te puede tocar estar en la sede central, o te puede tocar subir al observatorio, o te puede tocar viajar a otra isla. En mi caso, dentro del proyecto eLabs, además, en ese caso sí que hay solamente una persona encargada de la comunicación. Entonces, yo sí que redacto las notas de prensa, gestiono redes sociales, y aparte también me encargo de dar las charlas en los centros educativos. Entonces, son charlas cortitas sobre contaminación lumínica, muy breves, pero bueno, es otra de las labores de las que me estoy encargando ahora. Es que eso, cada uno tenemos nuestro papel y
Y eso, que cada día de verdad, o sea, no hay una rutina específica que yo pueda seguir día a día porque me puede pillar puede haber de pronto una grabación en el observatorio y yo tengo que dejar mis cosas y doy para arriba. O sea, me fascina escucharte porque yo ahora estoy pasando por una época de mi vida muy estresante. Y es que precisamente yo trabajo para una ONG muy chiquitita que es Fénix. Y realmente ahí pues todos tenemos que hacer un poco de hombre orquesta. Y precisamente este periodo tan agobiante ha sido tratando de realizar lo mejor posible algunas de las acciones que tú comentabas. De que al final perfiles como un biólogo, como un físico y demás, que aunque podamos tener habilidades comunicativas o de organización un poquito diferentes, no contamos con todas las herramientas para todas las cosas que hay que sacar y que la gente no ve. Al final, imagínate que incluso nosotros, muy ilusos, estamos hablando todo el rato de notas de prensa. Y realmente el trabajo de la comunicación es mucho más duro porque ya no es solo la parte de contar algo de la forma mejor posible, de hacerlo llegar a la gente y de generar como ese pensamiento crítico, sino que también es hacer que estos científicos que te estén hablando de estos datos se sientan cómodos, que sepan cómo expresarse, ser capaz, entiendo un poco de captar su interés para que ellos pongan de su parte, de movilizar muchísimas cosas. Al final entiendo que ustedes cuentan comentabas con un buen equipo también de periodistas y más especialistas para la comunicación. Más o menos, ¿cuántas personas trabajan haciendo, voy a decir, cosas similares? Cada uno tiene más o menos sus roles y demás, ¿no? Pero contigo, ¿con cuántas personas trabajas para realizar la comunicación de uno de los centros de investigación? A lo mejor me voy a flipar, pero yo creo que más importantes de España a nivel de astrofísica. En la unidad, o sea, no te lo voy a decir de memoria porque igual me equivoco. No, sí, no te preocupes. Si no, podemos hacer otra cosa. Dices un número del 1 al 100 y después nosotros hacemos face-checking en directo y comprobamos si es cierto. Vamos a hacer la cuenta de otra manera. Hay 4 astrofísicos divulgadores trabajando ahora mismo. 2 compañeras, Alejandra e Irene, que están contratadas por proyectos temporales, de manera que cuando finalice, se marchan. 2 personas, 2 astrofísicos divulgadores con plaza fija, que son mi compañera Naira y mi compañero Alfred. 4 en esa parte, ¿no? En divulgación. Una periodista contratada para el proyecto de los radiotelescopios, de los telescopios CTA en La Palma. Y un periodista contratado por el programa Severo Ochoa. Y yo, a mí se me termina el contrato ahora en diciembre. 3 periodistas, ninguno con plaza fija. 7 personas en total, ¿no? Una diseñadora, un administrativo y una persona de administración también contratada con el programa Severo Ochoa. 10 personas más o menos estables. Pero fijas 4. Es que, perdón, esto es el inciso, pero que es el pan de cada día, yo creo que todas las entrevistas, todo lo que envuelve el mundo científico, yo creo que el mundo laboral, pero como aquí hablamos de ciencia, vamos a barrer un poco para casa, pero se dan cuenta de todo lo que gira en torno al mundo científico, lo inestable y volátil que es, que incluso uno de los centros más potentes de toda España a nivel de investigación de astrofísica cuenta con muchísimos contratos temporales y demás que al final, por supuesto, gente que va a hacer un trabajo en el máximo nivel y por eso están ahí, pero no les están dando facilidades para quedarse, para poder seguir realizando un trabajo, porque entiendo que al principio hay un momento como de adaptación, de ir aprendiendo muchos conceptos, lo que tú comentabas no voy a decir el concepto de galaxias abiertas, no sé si era o algo así, activas. Activas. Pero, claro, es que al final parece que todo lo que gira en torno a la ciencia tiene que ser siempre en precario. Es un poco triste, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir. Perdón por el bajón de pronto. En este podcast estamos acostumbrados a los bajones. Lo que pasa es que normalmente suelen ir de mi mano, pero... Lo siento. Claro, es lo que comentábamos de qué guay la física, qué divertida, y ahora nosotros en plan, la biología, el medio ambiente, madre mía, qué movida. No, pero te digo que es culpa nuestra siempre aquí. O sea, terminamos arrastrando nosotros siempre al bajón, Lo siento, ¿no? No, pero es genial que cuentes estas cosas porque también son las cosas que la gente necesita escuchar. Porque estás haciendo un trabajo súper bonito, que es súper apasionante, pero que sin embargo son puestos que todavía no cuentan con los suficientes medios
para conservar a estas personas que se están especializando en eso. Y si por lo que sea este podcast puede sumar un granito de arena que estas condiciones mejoren, pues nosotros nos sentiríamos súper satisfechos con el resultado. Creo que ya hacéis un trabajo inmenso haciendo este podcast cada semana, precisamente sustrayendo ciencia que se realiza en Canarias y poder compartiéndola con todo el mundo, que al final es el mismo trabajo que hacemos nosotros, poder eso compartir la ciencia con todos. Sí, la verdad que yo creo que es importante arrojar luz no solo sobre los conceptos y los nuevos descubrimientos y toda esa generación de conocimiento, sino también sobre las condiciones que hay, que muchas veces pues no son tan buenas. Pero bueno, vamos a pasar a algo un poquito más positivo en cierto sentido, porque también tiene lo suyo. Hablaba de arrojar luz, y hablando de arrojar luz, queríamos comentar, bueno, pues el proyecto actual, que si no me equivoco se llama Interreg eLabs, de Energy Efficiency Laboratories, cuyo ámbito, si no me equivoco, es la Macaronesia. Para hablar un poquito en general primero y luego entraremos más en materia, ¿qué es este proyecto? ¿De qué trata? ¿Y qué es lo que pretende conseguirse con él? Muy bien. Pues el proyecto de Interreg eLabs tiene como objetivo monitorizar, el objetivo principal del proyecto es monitorizar la contaminación lumínica en la Macaronesia y ver cómo impacta ese tipo de contaminación sobre los ecosistemas nocturnos de las islas. Lo que hemos estado haciendo ha sido instalar laboratorios de contaminación lumínica que están compuestos por una serie de dispositivos autónomos no invasivos que se instalan en las áreas naturales de las islas, lugares en los que no debería llevar llegado ningún tipo de contaminación lumínica. Bueno, ningún tipo de contaminación, incluida contaminación lumínica. Y después, como el proyecto lo conforman distintas instituciones de los archipiélagos, las compañeras de la Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves, ellas evalúan el impacto de esta contaminación lumínica sobre las aves marinas, en concreto sobre los ejemplares adultos de parte de la cenicienta. Entonces, ya estamos finalizando, llevamos ya 4 años y ha sido pues un trabajo muy bonito, muy intenso, que nos ha permitido aprender mucho y eso que está sacando unos resultados muy interesantes. Es que el tema de las pardelas, si me meto aquí, Dios mío, me voy a meter un fregado. Yo por eso venía hoy tranquilísimo, porque digo, está aquí Adrián. Todo lo que sea difícil va a ir para allá. Es que me parece súper interesante todo el tema de la contaminación lumínica y es uno de los problemas que creo que durante años se ha tenido ahí como que no nos hemos dado cuenta, o igual nos hemos dado cuenta muy tarde o no se está haciendo... no se le está poniendo el peso que realmente tiene y creo que debemos ir ya tomando medidas hacia la corrección y mitigación, no poniendo alumbrado en acantilados hacia arriba para ver qué bonito es el acantilado. Por ejemplo. Pues sí. Bueno, eso fue súper gracioso. Yo creo que... Bueno, no voy a decir el nombre del acantilado que me meto en follones, ¿vale? Pero... No, sí, no te preocupes. No vamos a mencionar a Abel Caballero ahí en Vigo ni nada por el estilo. Estamos hablando de Canarias y cosas más tranquilitas y más chiquitas. No, yo estoy hablando en Canarias, ¿eh? No era broma, ¿eh? Rafa lo conoce mejor ese sitio. Bueno, es que además esto fue muy guay porque la noticia decía algo así como... Sí, claro, además cuando la noticia pusieron como que había sido verificado por la Fundación Starlight y cuando lo vio Toñi dice, pero ¿perdona? Sí, fue curioso. Bueno, resumo el rollo porque es que ahora tengo ganas de contarlo a la Fundación Starlight. Resumo la movida. El acantilado de la Laja, entrada a las Palmas de Gran Canaria, deciden poner una iluminación hacia arriba para ver qué bonito es el acantilado de noche. Es una completa barbaridad y de hecho hay documentos y normativa de contaminación lumínica que, lo que más se prohíbe es luz hacia arriba. Es que es lo básico. Y básicamente el ayuntamiento, se lió y el ayuntamiento de Las Palmas salió a decir que la Fundación Starlight le había dado el visto bueno o algo así a esto. Y la Fundación Starlight les respondió en Twitter desmintiendo lo que me pareció épico. Yo no sé qué le lleva la comunicación, pero por favor, si la conoces o lo conoces, felicítala de mi parte. Porque, chapó.
Y bueno, eso simplemente. Yo no sé cómo está el tema ahora porque no he pasado de noche por ahí. Así que, Rafa, no sé si tú sabes cómo está el tema. Pues yo la última vez que pasé, que fue hace un par de semanas, si no me equivoco, no había luces. Pero Bueno, también es igual época de Pardela, igual tiene algo que ver, ¿eh? esta semana volveré dentro de no mucho y me volveré a fijar, desde luego, porque a mí me pareció sinceramente patético, honestamente. Indignante y patético a partes iguales, porque... Y costoso. Y costoso, aparte de costoso, porque creo que el costo total, buscando rápidamente, se aproximaba a $500,000 de euros. O sea, que no era cualquier bobería. Y aparte, si no recuerdo mal, porque esto fue hace cosas de 2 años, o algo más de 2 años, defendieron el proyecto diciendo que era, evidentemente, la palabra que siempre se usa, era sostenible y estaba de acuerdo con la protección del acantilado y de la fauna. Y es Yo, como... o sea, no quiero acaparar el tema este y no quiero centrarnos en esto mucho, pero diré que yo di con ese estudio, de hecho hice un hilo desmenuzando el estudio de impacto ambiental que dice, no se han visto aves invernantes en la zona. Abajo, o sea, debajo de ese párrafo, asterisquito, solo se realizó un muestreo de campo en junio. En plan, sorpresa, en junio no hay aves invernantes en la zona. Qué bien, ¿no? En plan, no sé, estaba todo como muy raro. Pero volviendo un poco y saliendo de la laja, el tema de eso, la contaminación lumínica, de que, o sea, la Pardela igual es donde más evidente lo vemos, o ya a nivel de las investigaciones, ¿no? Del astrofísico, que también pues tienen sus problemas con la luminosidad. Y es que estamos batiendo, cada año superamos el récord de pardelas recogidas. El del año pasado fue un récord mundial de aves marinas desorientadas en una isla. O sea, en una isla, porque fue Tenerife con 3.000 y pico. Es una completa locura. Y yo que he estado, digamos, no sé si decir en primera línea, que suena a bombero, pero digamos, colaborando en las campañas de recogida de pardela y tal, y que he visto todo lo que se recoge todos los días, es una completa barbaridad. Y hay que tomar medidas, pero no solo por las pardelas, porque las pardelas sobre todo caen en una época concreta, sino que hay muchísimas aves más que se desorientan también. Voy a parar porque iba a soltar otra burrada. Voy a parar porque es que me estoy buscando peleas con todo el mundo, así que yo corto aquí. El cuchillo envenenado. Ahí Naturaleza encendida, solo diré eso. Yo, quien quiera opinar, que opine. Ay, Dios. No, pero no sé si quieres aportar algo sobre todo esto, Alejandra. O sea, sí, precisamente eso, nosotros nos hemos centrado bueno, es el proyecto ILAB, se centraba en la parte de Cenicienta, pero precisamente eso, el proyecto finaliza ahora mismo hay un proyecto que está en marcha que se llama Live Nature at Night, que en ese el IAC se ha salido de ese proyecto, pero continúan tanto SEO como SPEA, esos son sus homólogos portugueses, y un montón de municipios, tanto en Canarias como en Madeira y Azores, y ellos no solamente se han centrado en las aves marinas, sino también en otras especies como murciélagos, polinizadores nocturnos, precisamente eso, porque hay que ser conscientes que nosotros, claro, a la pardela nos toca mucho, pero eso, hay muchos otros animales que habitan en ecosistemas nocturnos que se ven tremendamente afectados por ese tipo de contaminación. Bueno, sí, yo era para decir una fricada nada más, que decía algo de la alteración y tal, una fricada de un paper que me leí hace un par de años, que encima fue de muestreos hechos aquí, de que las lechuzas, bueno, mentira, aquí en Sudamérica creo, de que se había detectado que lechuzas y búhos en entornos urbanos habían aprendido a utilizar la iluminación para cazar, porque cuando están sobre la farola no se les ve. Entonces se aprovechaban de eso para, como hábito de caza y era una fricada de pájaro y tenía que soltarla, lo siento. No, pero me parece muy guay. Claro, o sea, eso estaría muy bien si las luces apuntasen hacia el suelo, pero cuando hay luces que están tipo globo o luces que están apuntando hacia arriba, la ave también tiene el mismo problema. Yo quiero pensar que estas cosas que hacen los ayuntamientos lo hacen por puro desconocimiento. Por eso también, me levanto con ganas de trabajar porque pienso que mi labor es importante porque es informar. Porque pienso eso, que nadie quiere acabar extinguiendo una especie, nadie quiere hacer daño al medio ambiente, sino que cuando se hace de forma inconsciente. Entonces,
pues pienso eso, que es tan importante la labor de comunicar por qué hay que reducir la contaminación lumínica. No, y es súper importante y es un tema además que en este caso yo creo que converge tanto con la conservación de la biodiversidad como el impacto que genera para la observación incluso del espacio. Y más, me ha gustado un dato porque es el otro dato friki que tenía yo ahí pensado, que mencionabas a los polinizadores nocturnos, que mucha gente se olvida de ellos cuando habla del impacto de la contaminación lumínica. Y hay muchas especies, por ejemplo, muchas polillas, que les prometo que tienen un rol importante en los ecosistemas, ¿vale? Su rol va mucho más allá de meterse lechazos contra la lámpara, que utilizaban generalmente la luz de la luna como referencia para alzarse en medio de la noche, encontrar a otros individuos y poder reproducirse. Ahora los hemos vuelto locos. Entonces, también puede suponer un problema para los invertebrados. Pero yo quería señalar más bien otra cosa y también preguntarte cómo ha sido tu experiencia al respecto. Porque nosotros que precisamente nos hemos especializado en la biodiversidad de archipiélagos y de islas, tenemos una idea bastante aproximada del por qué esta unión. Pero es posible que algunas de las personas que nos estén escuchando les haya llamado la atención que este proyecto no sea un proyecto nacional para las luces en costas y demás, sino que es un proyecto de la Macaronesia, de un conjunto de islas de diferentes países que lo único que comparten, entre comillas, entre ellas es la insularidad y una serie de condiciones, más o menos, vamos a decir, por decir la palabra friki, biogeográficas. ¿Cómo ha sido para ti trabajar en un ambiente tan diverso y qué nexos has encontrado entre los archipiélagos para decir, efectivamente tiene sentido que este proyecto se haga de esta forma? Es que, claro, decir que solo tienen en común es poner unas comillas muy grandes, porque los archipiélagos, o sea, tanto los archipiélagos, o sea, el archipiélago de Azores como Madeira, como Canarias o como Cabo Verde comparten otras muchas cosas. Entre ellas, o sea, muchas especies son endémicas de aquí, por favor, si me equivoco, por favor, me corregís. Hay muchas especies que habitan estos archipiélagos que son endémicas de todos ellos. Y hay muchas aves marinas que lo son. Un ejemplo sería la palabra cenicienta, pero el petrel de Bulwer creo que también. Hay muchas aves que solamente habitan en estas islas. Por la climatología, por la propia historia geológica de las islas, tienen muchas cosas en común. Y claro, quizás lo diferente que tiene este proyecto es que aúna astronomía y medio ambiente. Bueno, no sé si eso es muy diferente, pero eso aúna toca estas dos ramas, pero hay que pensar eso, que al final lo importante de la contaminación lumínica no es que afecte a las estrellas, o sea, que no nos permita ver el cielo. Lo importante es que afecta al ecosistema en el que vivimos, que está alterando todo nuestro medio. Y eso, a los astrónomos les preocupa, sí, por supuesto, porque no les permite trabajar, pero debería preocuparnos a todos precisamente eso, porque nos puede llegar a afectar a título personal como seres humanos. Y también un aspecto que a lo mejor no se valora mucho o no se ha estudiado desde esta perspectiva, es también la afectación a la propia población. Es decir, por ejemplo, términos de la calidad del sueño, se me ocurre, que no es algo que sea totalmente ajeno a nosotros y que sea de la naturaleza o de la observación únicamente. Sí, exacto. Claro, cuando yo doy la charla en los centros educativos, pues lo primero que pregunto es cómo piensa el alumnado que afecta la contaminación lumínica a los seres humanos, porque eso no solamente nos afecta a nosotros. Quizás el efecto más estudiado de la contaminación lumínica sea eso, cómo nos afecta al sueño, porque al final el cuerpo se regula, bueno, está entre comillas programado eso para estar activo durante el día y descansar durante la noche, y esto se regula con una hormona que se llama melatonina, que solamente la producimos cuando hay oscuridad total. Si alteramos nuestro cuerpo por la noche con esa luz blanca, que nos recuerda mucho a la luz del sol, le estamos indicando al cerebro que todavía es de día y no la produce, y nos cuesta mucho más descansar correctamente. Pero bueno, sí nos afecta de esa forma, y también nos afecta quizás al bolsillo, porque eso, muchas veces estamos pagando por unas luces que no necesitamos y que pues eso, que también nos está afectando de muchas formas, y además nos afecta a los ecosistemas que nos rodean, y por último eso afecta a la astronomía. O sea, es quizás
lo menos acuciante, pero bueno, también está ahí, es otro tipo de efecto. De hecho, queríamos preguntarte, porque Dani me lo mencionó ayer y nos lo puso en la chuleta, y no sé si estoy metiendo la pata, porque no sé si es otro proyecto, pero nos mencionó algo de que te habías ido a Groenlandia a hacer mediciones también, y queríamos saber un poco si está vinculado con este proyecto, en plan, en qué consistían las mediciones y sobre todo cómo fue la experiencia en Groenlandia. Sí, el viaje a Groenlandia está relacionado directamente con el proyecto, ya que queríamos también tomar medidas en un lugar. Allí sí que no hay contaminación lumínica de ningún tipo. No debería haber contaminación lumínica artificial. Ahí vamos a detectar las luces de las auroras, pero claro, nos interesa también saber eso, o sea, cómo es la oscuridad cómo es esa oscuridad natural, ¿no? Entonces, precisamente en Groenlandia se instalaron 2 dispositivos, 2 sensores, 2 fotómetros, que están midiendo la oscuridad natural en 2 lugares. Uno está muy cerquita del glaciar Kalaalleq, en el sureste, creo. Lo tengo que mirar a un mapa. No te preocupes, nosotros, o por lo menos yo, no te vamos a corregir. Bueno, y otro está en Kasiarsuk, muy cerquita de Narsarsuaq, que también está en el sur de Groenlandia. Y bueno, eso con estas medidas se va por un lado poder ver cuál es la oscuridad natural de la noche en esa zona, en la que no debería haber ningún tipo de contaminación lumínica. Y también veremos eso, o sea, cómo se propagan estas luces boreales. Podremos identificarlas con estos sensores y veremos la incidencia que tienen. Y bueno, también le digo que eso lo harán los científicos. Yo comunicaré lo que me cuenten. Sí, pero yo creo que es una labor que tiene que ser súper bonita, porque uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos en ciencia, sobre todo cuando se hacen expediciones, es que a lo mejor la gente no tiene por qué entender por qué unos científicos que están en Canarias se tienen que ir a Groenlandia a tomar mediciones. Y gracias a las labores de comunicación, en este caso, entienden pues precisamente esto, que además de lo que se puede investigar en Groenlandia por ese lado, que también suma, por supuestísimo, que no tendría por qué tener una justificación, pero que encima la tiene, nos permite tomar esos datos como, por así decirlo, como una parcela control de cuáles son las condiciones de partida a las cuales mirar de cara a buscar un equilibrio, o bueno, a lo mejor sería un poco utópico, porque en Groenlandia no sé si vive mucha gente, creo que no. pero por lo menos para conocer las reglas del juego a partir de las cuales trabajar. En tu opinión, ¿cómo es un poco la recepción de la gente ante esas noticias cuando se habla de expediciones, cuando se habla de este tipo de acontecimientos? Pues si te digo te miento, porque no le he tomado el pulso no le he tomado el pulso a eso. Es como muy impresionante porque, claro, de Groenlandia no trajimos solamente pues esos datos que nos aportan los sensores que se han quedado allí. Trajimos también un vídeo de auroras boreales de Groenlandia impresionante. Y eso sí que es muy atractivo para el público y creo que eso ha llamado más la atención, pero no le he tomado el pulso, ya te digo, no sé cuál ha sido la percepción del público sobre esta expedición. Sí, perdón, no, dime. No, yo simplemente iba a comentar que me parece algo casi que un contraste tan grande, ¿no? Entre tanta contaminación que tenemos aquí, quitando algunos lugares, e irte a ese mundo donde, aparte de, pues ya no solo las luces, sino el estilo de vida, la cantidad de gente que ve, la calidad del cielo, esas auroras, tiene que ser un contraste bastante grande y sorprendente también en lo personal, no en lo meramente profesional o relacionado con el proyecto. Sí, como viaje fue una pasada, la verdad. Y vamos, o sea, yo sé que no voy a poder repetir algo así si no hubiese sido a través del proyecto, no habría podido permitirme hacer algo así. Y fue una pasada. Pero cuando dices que ahí en Canarias hay mucha contaminación, no, porque yo cuando vengo a País Vasco, claro, me dan muchas veces ganas de hacer fotos a lo que veo aquí para llevársela al alumnado de los centros educativos. O sea, la playa de la Concha, que es que ahora la tengo aquí al lado, o sea, eso sí que es una barbaridad. O sea, esta es una de las ciudades peor iluminadas que he visto, quiero decir, y yo soy de Madrid, vamos a ver.
Lo que ves aquí en cuanto a iluminación, en cuanto a desperdicio energético, simplemente, o sea, luces por luces, no lo he visto yo madrileña en Madrid. Canarias, vamos, es un paraíso de cielos oscuros comparado con lo que hay en la península. Por eso tanto telescopio aquí y demás. Y yo creo que además, y esto es algo muy positivo que mencionas, ya por ir cerrando que se nos echa el tiempo encima, que últimamente se habla, ahora lo relaciono, no te preocupes, pero últimamente se habla, por ejemplo, con gente que viene de fuera de Canarias a trabajar en Canarias, que bueno, nos están quitando trabajo y demás. Vamos a matizar las cosas. La gente que viene porque viene a hacer su vida y porque tiene que trabajar aquí es bienvenida. Y además, por ejemplo, en tu caso, también aportas otras perspectivas que no tenemos en Canarias, que no podemos permitir cerrarnos sobre nosotros mismos. Ahora decía ya, pero es que sí, aquí el cielo hay muchas luces y demás, pero es que vengo de la playa de la Concha, es que vengo de Madrid, he visto otras cosas, tengo otras experiencias, vengo con una formación que puede complementar lo que aquí ya se sabe. Y creo que eso también es algo bonito en ciencia y en comunicación, esa forma de que todo el mundo se pueda enriquecer entre ellos. Lo dejo como breve reflexión. Y creo que se nos está yendo el tiempo encima, Dani nos va a matar con el tiempo. No sé si querrías añadir algo más, Alejandra, algunos highlights que quieras comentar o que digas, mamá, por favor, salúdame, estoy en palique divulgativo. No, pero yo me he quedado con muchas ganas de que nos contéis qué pasó ayer, qué premios hubo ayer y qué fue... Quiero salseo. Bueno, mira, te lo voy a resumir, Alejandra, así, rápido, fácil, sencillo. Tú estás todo el rato hablando de estrellas. Nosotros ayer estuvimos rodeados de estrellas. Pues, ya, bueno, el chiste era bueno. El problema es que no se me ocurría cómo continuarlo. Ayer nos invitaron a la gala Click and Rock de los 40 con el premio, si no me equivoco. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el premio, Rafa? Adri. ¡Ños! El premio Ños, es verdad. El premio Ños a mejor podcast. Y nos nominaron junto a otros podcasts de Canarias. Pero claro, nosotros éramos literalmente un vejeque en el tejado. Porque todos los podcasts eran, además de que eran videopodcasts, ojo ahí, vamos a mirar las reglas a ver si nos podemos llevar el premio solo por eso. Era gente tochísima. Solo Palique, que es un equipo de cómicos brillante y un poco el nivel era ese. No me acuerdo ahora de los nombres porque la verdad es que no los conozco, no los voy a mentir, pero seguramente ellos tampoco nos conocen a nosotros, así que estamos en paz. Entonces, nos han nominado a unos premios. Yo me sé los nombres, de los podcasts. Pues por favor, adelante. Si quieres que lo diga, estaba Idiosincrasia de... Bueno, no voy a decir de quién porque tengo un lío con los apellidos, pero Emilio y Nacho, no me acuerdo de los apellidos, lo siento. No me tires del carrete, con los que estuvimos hablando después. El lado oscuro podcast, bueno, solo para que ya lo dijiste. Y Random Talk Show, si no recuerdo mal el último nombre. Y creo que ya estaríamos los 6. Pues claro, te imaginas de eso, Alejandra, la situación. Nosotros ahí tranquilitos, Rafa, la verdad que no le cuadro ir, pero lo llevamos. A ver. Una foto de tamaño real de su cabeza. Tranquilo tú, no sabes. Rafa, ¿no tuviste dolor de cabeza ayer? Porque no paró de sacudir tu foto, pero a unos niveles. Ya me vi yo siendo evocado como abanico. Como abanico, para aplaudir, para dar golpes, para saludar, ¿sabes? Para todo. Dijimos, vamos al fotocall a sacarnos una foto, en plan para el posto. De repente, Dani y yo nos quedamos mirando y Víctor se tira al suelo. En plan, nosotros, ¿qué hace? La community manager grabando. ¿Qué historia sube? Víctor en el piso. Vale, esa es la foto en el fotocall. Hasta más publicidad es publicidad. Muy bien. El vídeo en el fotocall es la cara de Rafa y haciendo un zoom out o un traveling out, o como se llame eso. Poco a poco se ve que yo estoy tirado en el suelo siendo un idiota y ya después se ve el podcast entero y dónde estamos. Es un poco el lenguaje a nivel audiovisual muy crema. A ver, diré que cuando vas pasando los stories, ese te fijas, ¿eh? También es verdad. Bueno, y como resultado... Como resultado, a ver, ganar, no creo que vayamos a ganar nada, pero fue una experiencia divertida. Ahora el 14 de diciembre dan los premios
Este fue un poco para la novelería, que el 14 de diciembre en Las Palmas, si no me equivoco, de Gran Canaria, son ahí los premios. Nosotros iremos por lo menos por la novelería. Tuvimos la oportunidad de estar con... Es que soy realista. Estuvimos con Carlos Baute, con Las Canarias, en medio del evento. Surrealista totalmente. Es un evento de música y nosotros encantadísimos de estar ahí aportando, dando la nota, vamos a decir, o dando el cante. Y la verdad que fue una muy buena experiencia y el 14 veremos en qué acaba todo esto. O sea, es que igual que el 14 nos llevamos una sorpresa, ¿no? O nos llevamos una buena noticia. Cualquier cosa es bienvenida, porque literal yo creo que vamos mentalizadísimos. Pero bueno. Todo lo que venga será bienvenido, pero yo creo que ya el simple hecho de estar, bueno, en mi caso estuve a medias, pero simplemente el hecho de que nos hayan tenido en cuenta es un reconocimiento para nosotros y estamos súper contentos. O sea, no nos hace falta nada más realmente. Y yo creo que hay que poner en valor, sí, y yo de hecho lo comentaba con ellos ayer, yo creo que hay que poner en valor que somos un podcast de ciencia, que al final son como... O sea, que un podcast de ciencia esté entre esos 6 nominados a Mejor Podcast de Canarias, yo sinceramente me siento orgulloso de eso, ¿sabes? En plan... Claro, y ojo, esto lo venía hablando ayer con Dani, es que me van a matar, pero bueno. Bueno, entonces yo no sé qué... Es que, no, a ver, quiero decir, súper bien que nos hayan nominado, somos el único podcast de ciencia nominado a estos premios, pero es que en Canarias tenemos 2 pedazos de podcast sobre ciencia que son Radio Skylab y Coffee Break, que no han sido nominados a los premios Click and Roll. Ojo, poca broma. Yo creo que es un poco más por la farandulería que por lo nuestro es ciencia para los chavales. Acabo de envejecer 15 años de pronto, pero sí, efectivamente, es nuestro objetivo. Pero bueno, si nos han tenido en cuenta por lo menos que algo tendremos que estar haciendo bien. Y si no, pues por lo menos nos lo pasamos bien por el camino. Y dicho esto... pasamos a la recomendación. La hago yo directamente, si quieres. Bueno, tengo que aclarar ahora lo de los chavales, porque he estado viendo mucho el podcast de Miguel Maldonado y Facu Díaz y no puedo, me tiene poseído. La recomendación de hoy, y ligando con esto, yo creo que, de hecho, no sé si la he hecho, llevamos 81 programas, si es repetida, lo siento, pero pega un montón con el tema de hoy, sobre todo con lo que estábamos cerrando. Y es el documental de Netflix de... yo lo acabo de pronunciar de pena. La Tierra de Noche. Chavales de Netflix. Dani, la argumentación de eso, déjala, ¿vale? Porque si no me da mucha vergüenza. La culpa es de Miguel Maldonado. Que eso es súper top. Está grabado con unas cámaras, en teoría, pues, según lo que cuentan en el documental, de cómo se grabó el documental. Con unas cámaras especiales para poder ver bien todo de noche, unas cámaras nocturnas súper buenas y tal. Y hay un montón de procesos que es según ellos, también es verdad, es la primera vez que se grababan, digamos, con esa calidad de imagen y tal. Y me parece súper interesante porque además hay un montón de animales que normalmente entendemos, como por ejemplo los leones, que entendemos que su actividad es diurna y no, su mayor actividad es de noche, como la mayoría de felinos. Igual me estoy tirando a la piscina, ¿vale? No, los gatos, yo estoy +1 con todo, o sea, Adri, +1 yo con todo lo que estás diciendo. Vale, pues entonces no me lo he encaminado. Entonces eso, básicamente, que se lo miren y que está guapísimo. Lo tienen en Netflix y creo que son 6 capítulos, 6, 8. Súper interesantes todo, así que échale uno. Pues esta ha sido la recomendación de la semana. No sé si alguien quiere aportar algo más, ¿no? Sí. Pedir perdón otra vez por lo de los chavales, lo siento. Simplemente decir que en Netflix hay bastantes documentales interesantes y que merece la pena ver. Hay que buscar un poquito, pero le recomendaría a la chavalería que le echaran un ojo en Netflix. Pero bueno, y nada, también comentar que me ha encantado el paliquito de hoy. Darle las gracias a Alejandra por estar aquí con nosotros y también, obviamente, a los oyentes y las oyentes por escucharnos, que al final pues les debemos un poco tanto a esas personas como a los que se pasan por aquí a palicar con nosotros que nos hayan nominado, ¿no? O sea que el agradecimiento hoy es casi que elevado al cuadrado.
Oye, pues sí, Alejandra, muchísimas gracias hoy por haberte pasado por aquí. Para nosotros ha sido un auténtico lujazo y un auténtico honor. Esperemos que hayas estado cómoda. No sé qué tal has estado al otro lado del micrófono hoy. Ha sido muy agradable y yo les agradezco mucho la invitación. Y no sé si se me ha quedado... Siento se me ha explicado muy mal. Estaba un poco nerviosa. Pero bueno, espero que por lo menos a largo de salir en general les haya quedado todo claro y si no, pues vengo otro día. Y ya hablamos. Efectivamente, eso es lo que quería escuchar. Perfecto. Te has explicado todo el rato maravillosamente, Alejandra. Si ha habido algo que se ha quedado en el aire, ha sido culpa de nuestra organización. Así que no te preocupes, que si nos vuelven a surgir dudas, créeme que volveremos a contar contigo para poder ir profundizando un poquito más en todos los intríngulis que tiene la comunicación científica. Nada, Adrián, no sé si también te quieres despedir. Marta, Adrián. Sí, nada, sí, rarísimo. Suena que me vas a echar una bronca. Nada, agradecerte, Alejandra, el que hayas estado aquí. Además, yo pensaba que estabas aquí. Cuando dijiste que estabas en el País Vasco ahora, o sea, me dolió el doble, porque es que tú estás una hora más. Nada, agradecer también, como decía Rafa, a todo el mundo, porque al final el Palique y el que los nominen a estas cosas y tal, o sea, para lo humildes que somos y para lo que hacemos, que esto al final lo hacemos por gusto y porque mucha gente se deja arrastrar, como es el caso hoy de Alejandra, nada, que muchas gracias y muchas gracias por el apoyo. Además, no comentamos eso ya para una tertulia, lo de los resultados del Spotify este año también, que el crecimiento ha sido una locura, estamos contentísimos y nada, tío, me estoy enrollando hoy, no sé qué me pasa, que no sé acabar, lo siento. O sea, lo que pasa es que no está Dani, que Dani es aquí el que corta un poquito el bacalao. Así que no sé si, Rafa, ¿quieres añadir algo más para cerrar? Nada, volver a dar las gracias. Alejandra, me ha encantado cómo comunicas, lo haces muy bien. O sea, que a veces cuando hablamos, pues parece que lo hacemos peor de lo que realmente lo hacemos, sobre todo si tenemos nervios, porque me pasa continuamente. Pero nada, súper agradecido y evidentemente quedas invitada para otro Palique. Muchas gracias. Pues domos, que por cierto creo que son una estructura geológica, y caballeras y caballeretes, esto ha sido todo por hoy, el episodio número 81 de Palique Divulgativo. Se dice pronto, vamos a ver si los cálculos nos salen bien y para esta temporada acabamos por lo menos en el número 100. Pues nada, jóvenes, nos vemos en el próximo episodio de Palique Divulgativo. Chao, chao. Suena cuando lo cantas. Ya lo sé, yo hago lo que quiero. Ya lo sé, yo hago lo que quiero.